Si hay una idea errada en las personas, es el aspecto de Jesús. En la mayoría de las personas, cuando se habla de Jesús, se habla de un rostro tipo europeo, barba muy fina, delgado, y obviamente con una ropa muy pulcra que parecería ejecutivo. Otras personas, cuando hablan de Jesús, recuerdan a Jesús crucificado, a un Jesús en la cruz. Otras personas lo recuerdan como un niño pequeño, un niño en un pesebre. Pero debemos recordar que Jesús ya está en los cielos, está glorificado, y que el ser humano no puede estar ante su presencia sin caer desplomado. Pero este Cristo glorificado dejó su representación en la tierra. Muchos piensan que es algún jerarca, alguna persona muy ungida, y no es así. El representante de Cristo en la tierra es la iglesia. Si usted quiere ver a Jesús, debe ver a la iglesia. ¿Qué es la iglesia o quiénes son los miembros de la iglesia? La iglesia es la asamblea de creyentes, y cuando hablamos de asamblea de creyentes, no hablamos de un grupo específico, de un país específico, ni de una época específica. Cuando hablamos de la iglesia, debemos pensar en los apóstoles, en la iglesia primitiva, en la iglesia perseguida y en la iglesia actual. Todos los creyentes somos la iglesia, la asamblea de las personas que representamos a Jesús. El día de hoy, con la ayuda de nuestro buen Dios, vamos a ver el origen de la iglesia, la primera pelea de la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia. ¿Cuál fue el origen de la iglesia? Y los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y Panfilia, y en Egipto, y en todas las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de moho. El texto sagrado empieza diciendo: llegó el día de Pentecostés. Entendamos que la fiesta de Pentecostés es la fiesta en que el pueblo de Israel recordaba el paso del ángel de la muerte, donde se murieron los primogénitos de los judíos. Entonces, una fiesta que los judíos de raza o de religión viajaban a Jerusalén.
ciudad de Jerusalén en esta fiesta estaba llena de gente judía que vivía o había nacido en muchos países, en muchos reinos, muy lejanos, porque recordaban la independencia de Dios. Y en esta fiesta, mis queridos hermanos, el apóstol Pedro da su primer discurso a toda la muchedumbre. Y aquí podemos entender por qué Jesús le dijo a Pedro que le iba a dar la llave del reino de los cielos. No es una llave real, donde el muerto Pedro le abre la puerta o no le abre la puerta. No, no es una fiesta de estas, no, mis queridos hermanos. Esta llave, ¿qué es? Que se iba a abrir el reino de los cielos para todo creyente. Antes de este acontecimiento, solo eran salvos los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel. Pero aquí, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro predica y abre la salvación para todos. Gracias a este momento, usted es salvo y usted es ciudadano del reino de los cielos. Entonces, el Espíritu Santo se manifestó y hablaron en lenguas. Y esto es importante. Las lenguas eran idiomas humanos que podían ser entendidos por las personas de esos países, de esas regiones. Dice que habían personas de Mesopotamia, lo que ahora es Irán, Irak, y podían entender su idioma. Dice que habían de Capadocia, es decir, de esa península, y podían entender su idioma, de Frigia, de Panfilia, de Egipto. Todas las personas presentes podían entender, porque el apóstol Pedro, por momentos, por obra del Espíritu Santo, hablaba un idioma y hablaba otro idioma. El don de lenguas, mis queridos hermanos, no es hablar en un idioma no conocido. El don de lenguas es hablar en un idioma con el propósito de evangelizar, de hablar de Jesús. El día de hoy no se tiene claro, pero la Biblia sí lo manifiesta. Era hablar en idiomas conocidos para que las personas escuchen de Jesús. Este es el origen de la iglesia, en la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Pero ¿qué pasó ese día? Imagínense usted una persona de Roma, como se decía en aquellos días, la capital del mundo. Una ciudad en aquellos días de más de 1 millón de personas, acueductos, aguas, baños públicos, un gobierno que era un ejemplo para el resto del mundo. Unas personas de una cultura superior y ven esta manifestación. ¿Qué responde Dios por medio del apóstol Pedro? Y lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando las personas fueron predicadas, les dijeron: ¿qué haremos? Y debe ser el sentir de todos. ¿Qué hacer si yo he reconocido que Jesús es el Salvador? El apóstol Pedro responde: arrepentíos y bautícese. Cuando usted escucha hablar de Jesús, reconoce que Jesús es el Salvador, hay 2 requisitos fundamentales que no lo podemos obviar. El primero, arrepentirse. Y cuando hablamos de arrepentimiento, no hablamos
de sentirnos mal por el pecado cometido, sino de no volverlo a cometer. Y pongamos un ejemplo común en nuestro medio. Llegó el viernes y el trabajador cobró su semana de trabajo. Llegó a la noche y se gastó el dinero en licor. Al siguiente día el hombre dice: estoy arrepentido, me duele la cabeza, he vomitado, no sé qué voy a hacer para comer esta semana. Amados hermanos, arrepentimiento es estar consciente lo malo que hemos hecho y no volverlo a repetir. Ya no volver a cometer ese error. El borracho, con muchos de estos arrepentimientos, duran una semana, porque al siguiente viernes vuelve a hacer lo mismo. Entonces el arrepentimiento consiste en ya no volver a cometer ese error. Si usted está consciente que Jesús es el Señor, debe apartarse de todo lo que lo ofende a Dios. Y lo segundo, e igual de importante, bautizarse. El bautismo no trae salvación, pero el bautismo es el testimonio público de que Jesucristo es su Señor. Usted le está diciendo a su familia, a su comunidad y a todas las personas que lo conocen que usted es discípulo de Jesús. Los bautizos no son para niños recién nacidos. El que empezó con los bautizos es Juan el Bautista, y se bautizaban los adultos cuando se arrepentían. No puede haber bautizo si no hay un previo arrepentimiento. El mismo Señor Jesucristo, como ejemplo para nosotros, se bautizó a la edad de 30 años. En nuestra denominación, conscientes de esta verdad bíblica, los bautizos se dan después de que el niño cumple 11 años, cuando está consciente de su pecado. No un niño recién nacido, porque un bebé no ha cometido pecado, un bebé. Pero sí, cuando usted reconoce su pecado, usted le dice a todo el mundo: yo le pertenezco a Jesús. Y si usted es cristiano y no se ha bautizado, hágalo. Esto es algo que lo manda la Escritura. ¿Para qué? Cuando usted se bautiza, está siendo obediente al Señor. Y Dios le perdona sus pecados y le da el don del Espíritu Santo. Y aquí entendamos algo claro. El don del Espíritu Santo se refiere a habilidades que Dios les da para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo lo que hace es dar testimonio de Jesús. El Espíritu Santo no es para crear jerarcas o personas con una posición extraordinaria. El Espíritu Santo es para que usted predique de Jesús, en tiempo y fuera de tiempo. Y usted debe entender que empezó la iglesia en Pentecostés con el don de lenguas, donde se abrió la salvación a toda la humanidad. Que todas las personas que oyen el Evangelio deben arrepentirse y bautizarse para que Jesús perdone sus pecados y le dé recursos para predicar de Él. Una vez que usted pasa por este proceso, es parte de la iglesia. Y veamos cuál fue la vida de los primeros cristianos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 43 al 45. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Empieza diciendo
que sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Vieron el impacto que Dios había realizado en los primeros discípulos. ¿Y cuál fue el impacto? Perseveraban unánimes cada día en el templo. Los creyentes se desesperaban por buscar de Dios. Y vamos a tomar la frase unánimes como sentido que todos los creyentes iban al templo todos los días. Obviamente entendamos que el templo de Jerusalén pasaba abierto 12 horas, porque en el culto judío, en el patio externo, se sacrificaban animales para dar honra a Dios. Pero las personas, al saber que ese era un lugar de oración para Dios, se desesperaban. Y la palabra unánime no se le olvide. Se desesperaban, ¿por qué? Por aprender de Dios, por escuchar de Dios, por vivir unánimes conforme la voluntad de Dios. Y aquí vemos que se derramaba amor cristiano. Compartían el pan, comían juntos y alababan a Dios. Muchas personas me preguntan qué hay que hacer para que la iglesia crezca en número. Si nos referimos a la Biblia, lo que hay que hacer es tener una comunidad de creyentes que se amen, que impacten a la sociedad. Nadie, por más que se le evangelice, va a querer ir a un lugar donde hay peleas, donde hay discordias. Nadie le va a creer a alguien que golpea a la esposa o le grita a la esposa. Nadie le va a creer a alguien que su hijo es drogadicto o borracho. Tenemos que transformarnos en nuestras casas y en nuestras congregaciones, siendo una comunidad que impacte. Y esto nos llama a tener actividades de misericordia fuera de la iglesia. Es muy común que las iglesias ayuden a los hermanos necesitados, pero la iglesia ayuda a las personas que no son creyentes. Debe ayudarla, porque usted es representante de Jesús. Si usted tiene un vecino que padece necesidad, debe llevar los remedios, los alimentos, debe impactar el barrio para que todo el mundo diga, allá sí son creyentes. Nosotros no somos quien para juzgar el pecado ajeno. El único que juzga es Dios. Y en su misericordia nos da la oportunidad del arrepentimiento. Imagínese usted que está enfermo, no es creyente y toca su puerta y le dicen de parte de Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo va a recibir ese no creyente? Al ser no creyente va a decir gloria a Dios, gracias a Dios. Y ese es el papel de la iglesia, impactar a la comunidad, que todo el mundo sepa que Jesús es el Señor de su vida. Pero en este mundo cristiano, este mundo de la iglesia primitiva, donde eran unánimes en el templo, donde había amor cristiano, suscitó una pelea. Y antes de explicarles esta pelea, yo quisiera que esa pelea hubiera y que todas las iglesias tuvieran esa pelea. Veamos el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. Hechos, versículo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había recolección de víveres. Recordemos que todos los días iban al templo y le repartían víveres a los necesitados todos los días. Y las viudas de origen griego decían que le daban más a las viudas de origen judío, de origen hebreo. ¡Qué bendición! Que se le pueda repartir víveres al que no tiene todos los días. Ese, mis queridos hermanos,
Es una pelea que yo quisiera vivir. Tener para darle a todos los vecinos que necesiten, a los hermanos en Cristo víveres. Toma, que hay una funda de víveres. Y que digan, a ellos les da más que a mí. Pero esto se ha olvidado de la iglesia cristiana el día de hoy. Somos 2.200 millones de cristianos. Imagínese usted que todos los cristianos de este mundo tuvieran claro esto, que tenemos la responsabilidad ante Dios de compartir con el que no tiene. En cada barrio que hubiera un templo o una iglesia, se le compartiría. Aquí hay panes, aquí hay harina, hay arroz, hay aceite. Le doy por seguro que hubiera más cristianos y no se hablara tan mal del cristianismo. Porque no representamos a Jesús. Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Y nosotros a veces traemos víveres, a veces no. Y a veces se les pide una ofrenda extraordinaria de víveres, no de dinero, para dar a algún vecino que necesitan. Algunos traen, otros no traen. Es importante, mis queridos hermanos, tener claro que la primera pelea fue por la distribución diaria de los víveres a las viudas. Y es un deber de la iglesia compartir con el que no tiene. Todos vamos a morir. Y usted va a estar frente al Señor. Y le va a preguntar al Señor, el Señor le va a preguntar a usted, ¿compartió con el necesitado? No, eso le tocaba al pastor, le va a decir. No le puede decir eso le tocaba al pastor. Todos tenemos que compartir, mis queridos hermanos. Y esa canasta que tenemos es para los necesitados. No podemos ser cristianos si no compartimos con el necesitado. Valientes cristianos. Y digo valientes en el sentido de que mal. Debemos compartir. Muchas iglesias se preocupan por infraestructura. Me parece muy bien, pero la prioridad es compartir con el necesitado. Pero ¿cómo solucionaron esta pelea? Y veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Aquí los 12 apóstoles se reúnen y ponen clara la función de los encargados de la congregación, porque el encargado de la congregación debe dedicarse por entero a la oración y la predicación de la palabra. El apóstol Pablo en 2 Corintios 9 dice: el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Y se nombran para este ministerio a 7 varones de buen testimonio, es decir, que todos hablen bien de ellos, que nadie los pueda señalar de tener una mala conducta, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Si había una distribución diaria de alimentos, entendemos que el trigo, la harina, el aceite había en grandes cantidades. Y tenían que ser personas honestas, porque sería muy fácil sustraer para su uso personal y sus amistades, o peor aún, para comercio. Sabemos que tener recursos es una tentación. Entonces, se buscó 7 varones. ¿Para qué? Para la repartición diaria y de manera equitativa. Pero no era para todos los creyentes. La repartición diaria y equitativa era para viudas, huérfanos y necesitados. No es correcto que en la repartición diaria se le dé al que no necesita, dejándolo sin comer al que sí tiene. Al que no tiene, disculpen. Entonces, aquí la Biblia es muy clara. La repartición de los víveres es para los necesitados. Y se encargan hermanos llamados diáconos, que deben ser de buen testimonio
y llenos del Espíritu Santo. Se requiere honestidad, se requiere integridad. Y es un llamado para nosotros los creyentes de ser generosos, para poder compartir con la necesidad y nosotros reflejar al Cristo de la gloria. Una vez tenido claro que esta iglesia, cómo se originó, entendamos cuál es el propósito de la iglesia que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor Jesús estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vemos que se evangeliza no en Jerusalén, sino en un lugar llamado Antioquía. Pero lo que nos debe llamar la atención, que los que evangelizaron no fueron los apóstoles, no fueron los diáconos, fueron hermanos y hermanas sencillos, que en sus actividades diarias hablaban de Jesús. ¿Cuál fue el resultado de la evangelización de las personas sobre Jesús? Gran número creyó y se convirtió al Señor. Ellos no esperaron, vengan los apóstoles aquí a predicar, o que la iglesia en Jerusalén mande una brigada de evangelismo. ¿Por qué? Porque debe evangelizar. El propósito de toda la asamblea de creyentes, el propósito de la iglesia es evangelizar. Si usted no tiene claro este propósito, no es del Señor. Porque ir y predicar el evangelio es la orden para todos. ¿Qué pasó? Lo que pasaba en Antioquía de Siria, que un país lejano, llegó a quién? A los oídos de los apóstoles de Jerusalén, y mandaron a Bernabé. Vaya, vea qué sucede. Y Bernabé, que era un varón bueno, un varón de buen testimonio, quedó maravillado. Pero Bernabé no fue solo, él llevó a una persona que ya predicaba el evangelio, pero que no le iba bien, porque no tenía resultados de conversión, que se llamaba Saulo de Tarso, que nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo. Este fue el inicio del éxito ministerial de Pablo. Fue como ayudante de Bernabé, y Bernabé y Saulo se quedaron en Antioquía un año, viendo cómo Dios bendecía. Amados hermanos, fue tal el impacto de la iglesia en Antioquía que ahí por primera vez a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. La palabra cristiano quiere decir pequeños cristos, porque tenían una conducta diferente, una vida diferente. Usted imagínese que todos los que nos decimos cristianos actuemos como Jesús, nos llevemos los unos con los otros, no nos peleemos, compartamos con el necesitado y seamos fieles en la predicación del evangelio. La gente se va a dar cuenta, como pasó en Antioquía, son pequeños cristos, son imitadores de Jesús. Yo te invito el día de hoy
a que recibas la bendición de Dios. Sé imitador de Jesús. Vive en el amor de Cristo con tus hermanos y hermanas. Comparte con el necesitado y predique el Evangelio, porque ahí va a encontrar bendición de Dios y vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y adelante en Cristo. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier.